A veces, incluso cuando ya no queda nadie, el experimento sigue en silencio, sin que nadie lo note. Hola a todos. ¿Has oído hablar de los miles de animales de granja que fueron abandonados en los confines del mundo, sin dueños, sin cuidadores y sin nadie que les diera sermones? Aunque parecía obvio cuál sería el desenlace, el rumbo que tomó esta historia en apenas unas décadas fue mucho más extraño, duro y fascinante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a contarte la historia de unas ovejas que fueron dejadas atrás en una isla subantártica deshabitada llamada Isla Campbell. ¿Te pica la curiosidad? Entonces, comencemos. La isla en los confines del mundo. En efecto, este pequeño trozo de tierra no mide más que 15 o 16 kilómetros de diámetro y está ubicado a una distancia enorme de cualquier lugar habitado. Por supuesto, no fue por obra del diablo, pero las fuerzas de la naturaleza arrojaron esta isla en medio de una zona del océano Antártico conocida como los Furiosos 50, un mar despiadado y agitado. Se encuentra a unos 600 kilómetros al sur de la isla sur de Nueva Zelanda. Aquí soplan tormentas con vientos que superan los 100 kilómetros por hora. La niebla espesa es casi constante y llueve durante 325 días al año. Las variaciones de temperatura, tanto diurnas como a lo largo del año, son mínimas. En invierno, la temperatura más baja ronda los -5 grados y en verano apenas alcanza los 15 como máximo. El origen volcánico de la isla salta a la vista, con sus incontables formaciones rocosas y el imponente Monte Honey, cuya cima se eleva a 569 metros sobre el nivel del mar. Solo existe un árbol en toda la isla, una pícea de Sitka, plantada en 1907, conocida en todo el mundo con el triste título de El árbol más solitario del planeta. Un título nada envidiable, ¿no crees? Aún así, ha logrado crecer durante más de 100 años hasta alcanzar una altura de 10 metros. En las zonas bajas de la isla, a excepción de algunos riscos afilados que sobresalen aquí y allá, crecen en abundancia plantas perennes gigantes como el Pleurophyllum speciosum y el Stilbocarba polaris. En las zonas altas domina la vegetación tipo tundra, con musgos, líquenes y ciperáceas. Como puedes ver, el clima de esta isla es realmente extremo. Por eso, ningún mamífero grande ha logrado establecerse aquí por mucho tiempo. Y los humanos, por supuesto, tampoco son la excepción. Sin embargo, para aves como los albatros, cormoranes y pingüinos, esta isla representa un importante lugar de reproducción. Nos sorprende que esta isla subantártica permaneciera desconocida hasta el año 1810. Además, para su descubridor, el cazador australiano de focas Frederick Hasselborough, el hallazgo no fue una bendición. Ese mismo año murió ahogado en una de las bahías de la isla. Desde entonces, esta isla jamás ha logrado llevarse bien con los seres humanos. Incluso una pequeña comunidad de cazadores de focas que operó aquí durante un tiempo acabó exterminando rápidamente a aquellos pobres animales y abandonando el lugar. Los balleneros corrieron la misma suerte. El primer episodio realmente positivo en la historia de la isla llegó en 1874, cuando una expedición científica francesa la visitó para observar el famoso tránsito de Venus frente al Sol. Quizás fue precisamente este fenómeno astronómico tan singular lo que inspiró al granjero neozelandés James Gordon a pensar: ¿y si crío ovejas en esta isla? El inicio del experimento con las ovejas. En realidad, la decisión del granjero de llevar ovejas a la isla se basa en una razón sumamente práctica. En aquel entonces, la caza de ballenas vivía su apogeo. Los barcos balleneros solían utilizar islas subantárticas como Campbell para puntos de escala temporales. Por distintas circunstancias, no era raro que las tripulaciones tuvieran que quedarse en esas islas por periodos prolongados. Las ensenadas de Campbell resultaban muy convenientes y durante un tiempo se convirtieron en el puerto favorito de muchos balleneros. Al tener en cuenta todos estos factores,
James Gordon llegó a la conclusión de que esta isla podía funcionar como una base de abastecimiento de alimentos para los barcos balleneros. Si en la isla había una fuente estable de carne, ya no sería necesario cargar a bordo grandes cantidades de provisiones voluminosas y difíciles de conservar. Y como en Nueva Zelanda y Australia, la carne más común y fácil de conseguir era la de oveja, James no tuvo ninguna duda sobre qué animal debería soltar en aquella isla deshabitada. Fue así como James Gordon dio comienzo a un insólito experimento que acabaría prolongándose por unos 130 años. En cuanto el archipiélago de Campbell pasó a formar parte del sistema agrícola de Nueva Zelanda en 1896, este enérgico granjero no perdió el tiempo. Obtuvo los derechos de arrendamiento de la isla principal y envió en un barco de paso un rebaño de 400 ovejas. Al mismo tiempo compró madera para construir un refugio sencillo que protegiera a aquellas pobres ovejas. Gordon sabía perfectamente que les esperaba una vida dura, pero las condiciones extremas no solo afectaron a los animales. Agobiado por problemas económicos en el año 1900, Gordon se vio obligado a renunciar tanto a los derechos sobre la isla como al rebaño. El nuevo arrendatario, el capitán Tucker, llevó aún más ovejas a la isla, 3 grupos de al menos 1000 ejemplares cada uno. La mayoría eran ovejas de la raza merina, conocidas por su lana espesa y densa. Sorprendentemente, incluso en aquel clima tan severo, las ovejas lograron sobrevivir e incluso reproducirse. Eso atrajo el interés de empresarios más serios de la región de Otago. En 1916 compraron los derechos de arrendamiento, fundaron la compañía Campbell Island Company y el negocio de la cría de ovejas creció lo suficiente para emplear pastores y esquiladores. ¿Quién saldrá ganando? Al parecer, los empresarios experimentados ya intuían desde temprano que el mercado empezaba a volverse en su contra, y en 1927 decidieron vender el negocio al granjero John Warren. Y lo primero que hizo este emprendedor, carente de visión a futuro, fue enviar otras 5,000 ovejas a la isla. Pero, como era de esperarse, en 1929 los precios de la lana y la carne cayeron en picada. Al final, Warren abandonó tanto la granja como sus miles de ovejas, y en 1931 se marchó de la isla. Así terminó de forma abrupta la era dorada del negocio ovino, pero el experimento en sí aún no había llegado a su fin. El contrato de arrendamiento de la isla no concluyó oficialmente sino hasta 1934. No fue sino hasta 1937 que los científicos comenzaron a interesarse en la isla, y en 1954 se la declaró oficialmente reserva natural. En otras palabras, el tiempo que tuvo la naturaleza para aplicar su selección sobre las ovejas no fue tan extenso como uno podría pensar. Aún así, la selección natural ocurrió, y aunque el periodo fue limitado, los cambios resultaron drásticos. Esta transformación se vio acelerada por una combinación de factores, siendo los principales el clima extremo y la total ausencia de control humano sobre la población. Al principio, cuando las ovejas llegaron a la isla, había vegetación más que suficiente para alimentarse. La abundancia de plantas perennes nutritivas y la falta de depredadores permitieron que, para 1913, el rebaño creciera hasta alcanzar entre 7,000 y 8,000 ejemplares. Y todo eso en un entorno impensablemente hostil, expuestas al clima sin siquiera un techo sobre sus cabezas. Pero a medida que aumentaba el número de ovejas, comenzó a desarrollarse un fenómeno aún más interesante. Era como si la naturaleza misma les estuviera imponiendo a propósito nuevas pruebas a aquellas pobres criaturas. Para una isla tan pequeña, con praderas limitadas, la cantidad de ovejas era sencillamente excesiva. Y para 1931 ya habían devorado gran parte de las plantas sabrosas y arrasado con los campos que antes crecían verdes y frondosos. Y fue justo en esa etapa, como si se quisiera preservar la pureza del experimento, la intervención humana cesó casi por completo. ¿Lo recuerdas? Fue en 1931 cuando John Warren, el arrendatario y propietario de las ovejas, se declaró en bancarrota y abandonó la isla. Se estima que en ese momento quedaban allí unas 4,000 ovejas.
Pero para 1958, el número se había reducido a apenas 1,000. Y no solo las ovejas sufrieron las consecuencias. Ya en la década de 1960 comenzó a evidenciarse por completo el impacto de la enorme presión que durante años ejercieron miles de ovejas sobre el frágil ecosistema de la isla. Las consecuencias fueron graves y, en cierto modo, bastante previsibles. Las manadas, hambrientas y voraces, fueron destruyendo cada vez más la vegetación nativa. Las más afectadas fueron precisamente las grandes plantas endémicas de la isla, el Pleurophyllum speciosum y el Stilbocarpa polaris. Sus hojas, grandes y jugosas, eran un manjar irresistible para las ovejas. Pero esas plantas no tenían cómo defenderse de aquel aluvión de animales invasores. A lo largo de su evolución no habían necesitado protegerse, por lo que no desarrollaron espinas, ni toxinas, ni gran capacidad de regeneración. Estas características defensivas suelen encontrarse en especies que han coexistido con animales de pezuña. Como resultado, para los años 70, muchas praderas verdes habían sido devoradas hasta quedar con la tierra completamente expuesta. Y a partir de ahí, incluso la estructura del suelo comenzó a alterarse. La erosión empezó a avanzar. Este fenómeno fue especialmente visible en las pendientes. El constante pisoteo compactó la capa superficial, destruyó el manto de turba y alteró por completo el ciclo del agua. El agua ya no se retenía en la tierra, sino que descendía por las laderas arrastrando el humus y dejando el suelo cada vez más estéril. Aunque no de forma directa, las aves de la isla también comenzaron a sufrir los efectos. El agua arrastraba los lugares donde solían anidar, y la vegetación que antes sostenía el suelo empezó a desaparecer. Las aves se quedaron casi sin sitios ni materiales para construir sus nidos. Los más afectados fueron los petreles y otras especies que anidan en el suelo. Otro aspecto inesperado de este experimento fuera de control fue que las ovejas comenzaron a evolucionar rápidamente, transformándose de simple ganado en criaturas salvajes. Claro que los seres vivos se adapten al entorno es algo completamente natural, tanto en el pasado como en el presente. Nosotros, los Homo sapiens, también surgimos tras un largo y riguroso proceso de adaptación evolutiva. Pero lo sorprendente en este caso fue la velocidad del cambio. En tan solo 3 o 4 generaciones empezaron a aparecer rasgos nuevos y evidentes. Más allá de un aumento en su cautela o prudencia, lo que más llamaba la atención era que sus cuerpos se volvían más bajos, mientras sus cuellos y patas se alargaban. Incluso comenzaron a dar a luz de pie, en lugar de acostarse como lo haría una oveja común. Las crías se incorporaban de inmediato, reduciendo así el tiempo de contacto con el suelo frío y evitando morir por hipotermia. Otro caso asombroso: las ovejas de la isla Campbell recuperaron la capacidad de mudar su lana de forma natural, algo que las ovejas domesticadas ya habían perdido. Probablemente era la única forma que tenían de librarse por sí mismas de esa pesada carga de lana que podía llegar a pesar varios kilos. Al fin y al cabo, no había humanos que las esquilaran como en una granja. Y su lana, por cierto, se volvió mucho más densa y vasta que la de las ovejas merinas comunes. Estos cambios son un fenómeno conocido como evolución regresiva, que ocurre cuando en un nuevo entorno solo sobreviven los individuos capaces de adaptarse rápidamente. Cirugía mayor. Resulta un tanto triste que los seres humanos no llegaran a presenciar hasta el final este experimento accidental. Justo cuando el número de ovejas adaptadas al nuevo entorno comenzaba lentamente a recuperarse, todo se vio interrumpido. Así fue como en 1954 el Consejo de Conservación de la Naturaleza de Nueva Zelanda concluyó que proteger el valioso ecosistema subantártico era más importante que obtener varias toneladas de carne y de lana de baja calidad. Y estaba claro para todos que la única forma de lograr ese objetivo era reducir drásticamente la población ovina. Sin embargo, la eliminación de las ovejas por parte de las autoridades conservacionistas no comenzó sino hasta 1970. Se instaló una cerca que dividía la isla norte del sur, y las 1.300 ovejas que quedaron al norte, sin suerte alguna, fueron abatidas a tiros. Un número similar de ovejas sobrevivió en la parte sur hasta 1984, pero al final
todas corrieron la misma suerte que sus compañeras del norte. Desde entonces, se supone que la isla se mantiene en un estado libre de ovejas, aunque, según algunos informes, todavía hoy podría haber unas pocas decenas de ovejas salvajes vagando por las praderas deshabitadas. Y eso significa que no se puede afirmar con certeza que su linaje haya desaparecido por completo. Entre 1975 y 1976, un número de investigadores neozelandeses capturó 10 ejemplares, 7 hembras y 3 machos, con el fin de continuar los estudios sobre las ovejas de la isla de Campbell. Estas ovejas fueron trasladadas a la isla principal de Nueva Zelanda para ser observadas y reproducidas en condiciones controladas. Sus descendientes fueron criados como un linaje puro, y para principios de los años 80 ya contaban con una población de alrededor de 30 ejemplares. A esta línea se le dio el nombre de Campbell Island Sheep y fue utilizada en diversos proyectos de cruces experimentales. Ahora bien, ¿qué pasó con la isla en sí? Entre 5 y 10 años después de la desaparición de las ovejas, el ecosistema de la isla comenzó a mostrar signos de recuperación natural. Las grandes plantas herbáceas, los ciperáceos, los musgos y los líquenes empezaron a repoblar el terreno. Sin embargo, el proceso de recuperación no fue uniforme en todas partes. Las zonas más erosionadas, donde los cascos de las ovejas habían dejado al descubierto la roca viva, fueron las que más tardaron en regenerarse. Aún así, en la mayor parte de la isla, la ausencia de presión por pisoteo permitió que el humus volviera a acumularse en el suelo, mejorando su capacidad para retener el agua y facilitando el regreso de las aves. En particular, las colonias de petreles fueron las que mostraron una recuperación más notable. Los ecologistas mantienen la esperanza de que la isla llegue a regenerarse por completo. Y ahora un pequeño dato curioso. En 2017, los medios informaron que 5 ovejas de este linaje, entre ellas una preñada, habían sido robadas. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién las robó ni con qué propósito. Y si se tratara de una misión de rescate organizada por los últimos supervivientes con cuernos de la isla de Campbell, quizá esta historia aún no haya terminado. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu valoración y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!